Desde el año 2020, la Ley 31047, Ley de las Trabajadoras del Hogar, entró en vigor en nuestro país gracias a la persistente lucha de las organizaciones de trabajadoras del hogar. Fueron ellas quienes colocaron sus demandas en la agenda pública y política, articulándose especialmente a través de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Este avance demuestra lo fundamental que es que existan más mujeres en espacios de representación y decisión, pues leyes como esta permiten visibilizar problemáticas históricamente ignoradas, como la explotación laboral, la violencia de género y la precarización estructural que atraviesa este sector. Gracias a este proceso de incidencia política y sindical, hoy es posible reconocer la importancia de la organización colectiva de las trabajadoras del hogar, así como la necesidad urgente de seguir fortaleciendo su participación política para consolidar sus derechos y erradicar las violencias que enfrentan. Hola a todos, todas y todes, mi nombre es Montserrat Rivera, soy historiadora y activista feminista y el día de hoy les presentamos Maldito Podcast, un nuevo podcast donde abordaremos aspectos como el feminismo, las mujeres en la política, la violencia de género, sobre todo porque creemos necesario hablar de mujeres en un país que todavía está aprendiendo sobre la democracia. El día de hoy también les presentamos a nuestra primera invitada, Carmen Almeida. Hola Mon, soy Carmen Almeida, dirigente sindical, feminista, activista también de Manuela Ramos y también soy de la colectiva AUCA Feminista. Estoy en el sindicalismo porque para mí es muy importante defender derechos laborales y derechos humanos. En nuestro episodio piloto hablaremos acerca del acoso político hacia las mujeres que se encuentran en espacios de poder. El acoso político es toda acción, conducta o omisión que busca limitar, obstaculizar o eliminar la participación política de una persona, especialmente de las mujeres en espacios de poder o toma de decisiones. Esto no solo pueden ser insultos o violencia física, sino también actos de hostigamiento, desprestigio o exclusión que tienen un fin político, que es quitar la legitimidad, desanimar o forzar a alguien a renunciar a su cargo o candidatura. Por ejemplo, difundir rumores o información falsa sobre una candidata o autoridad. O por ejemplo también cuestionar su vida personal o su capacidad solo por ser mujer. También burlas, gritos o interrupciones constantes en sesiones o reuniones. Además de obstaculizar el acceso a la información, recursos o funciones de su cargo. Otra forma son las amenazas directas o indirectas, ya sean verbales, digitales o físicas, y campañas de desprestigio o funas en redes sociales. En el Perú está reconocida en la ley número 31155 como violencia política contra las mujeres por razón de género y puede ocurrir tanto en el ámbito partidario, electoral o en el ejercicio de cargo. Bien, y para abordar con mayor profundidad ese tema tenemos a nuestra invitada Carmen Almeida, que nos va a hablar acerca de lo que ella ha podido experimentar en esos espacios de poder, particularmente en su sindicato. Coméntanos, Carmen, ¿qué te motiva a ti a estar presente en la lucha sindical? Bueno, mi primera impresión cuando llego al sindicato es la defensa de derechos, o sea, me promueve y me enaltece defender derechos, ¿no? Ya que yo fui vulnerada por muchos años en el trabajo donde yo estaba, ¿no? Yo soy trabajadora del hogar, pertenezco al Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Es un sindicato mayoritariamente de mujeres y las trabajadoras del hogar sufrimos diferentes tipos de acoso en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Como es el acoso laboral, o sea, trabajamos mucho más horas de lo que dice la ley, el acoso sexual porque también somos acosadas sexualmente por nuestros empleadores y el acoso psicológico porque el hecho de ser trabajadora del hogar da pie a que piensen que tú no puedes lograr más que solamente trabajadora del hogar. Entonces, para mí, esos son los acosos más invisibles que puede tener una mujer simplemente por el hecho de ser mujer y por ser trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motiva participar en la vida sindical. Claro, y teniendo en cuenta también que, digamos, los espacios sindicales, bueno, en tu caso tú estás en un sindicato conformado únicamente por mujeres, pero por lo general los espacios sindicales están liderados y conformados por hombres. ¿Cómo ha sido para ti dar estos primeros pasos en un mundo básicamente de hombres, donde ellos rigen cómo se debe llevar el espacio sindical? Bueno, en nuestro sindicato sí, efectivamente, el 90% son mujeres, porque sí tenemos hombres, tenemos 7 hombres y también tenemos personas de la comunidad LGTBI,
y es difícil cuando participamos en los congresos de nuestra confederación, ¿no? Porque está liderada únicamente por hombres, ¿no? Y cuando vamos a los congresos para elegir la directiva de esta central, el 60% más, hasta diría el 80% son hombres, ¿no? Hubo un congreso donde se pidió que sea el 50%, pero no se llegó, solamente se llegó al 30%, y hasta estos años, hasta ahorita no se ha liderado la alternancia, ¿no? O sea, no se ha dado la alternancia, mejor dicho, ¿no? Que es el 50%, ellos todavía no consideran, porque consideran todavía que son los hombres los que lideran los espacios de esta central, ¿no? Claro, ¿y cómo ha sido, digamos, el poder negociar quizás con ellos algunas tomas de decisiones? ¿Cómo es el proceso para negociación con las personas de los sindicatos? Sí, normalmente para negociar convocamos al secretario de organización para que nos escuche y ponga en agenda el cuidado, el sector nuestro, ¿no? Que siempre es discriminado. Entonces, a pesar de esto, en realidad tenemos poca voz, ¿no? O sea, no es que nos escuchen como quisiéramos, porque todavía no nos toman en cuenta como quisiéramos, ¿no? Claro, qué complejo debe ser estar, digamos, en un espacio que trata de ser democrático, como un sindicato, y buscar mejoras para las personas que los conforman. Sin embargo, que por el hecho de ser mujer, por una naturaleza femenina, sean juzgadas, o quizás sus opiniones y lo que buscan sean deslegitimadas. Sí, eso es muy, muy cierto, ¿no? Pero también no solamente es que somos deslegitimadas por los machos, sino también muchas veces por las propias mujeres, ¿no? Porque si tú llegas al poder, ya también existen otras personas que creen que no hiciste lo suficiente para llegar al poder, pero sí lo hiciste, ¿no? O sea, y sigues empoderándote, pero a pesar del poder también existe mucha envidia, ¿no? De llegar a los cargos altos. Claro, lo que dices, Carmen, es muy cierto, ¿no? Y quizás resuena mucho con esta frase que es muy conocida sobre que el enemigo de una mujer es otra mujer. Sin embargo, esa frase también tiene un sesgo machista, ¿no? Porque el patriarcado no solamente está presente en el pensamiento de los hombres, sino también el patriarcado está muy presente en el pensamiento de muchas mujeres. Creo que esa es una reflexión con la cual debemos irnos. Sí, me parece correcto. Otra pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles han sido las principales barreras que tú como mujer has enfrentado dentro del sindicato, del mundo del sindicato? En realidad es el machismo, porque siempre que tú quieres alzar vuelo, o sea, moverte en el movimiento sindical, o sea, el hecho de ser mujer también te limita, ¿no? Porque siempre hacen caso más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Esa es una de las barreras, inclusive cuando he llevado, porque yo he aprendido a llevar casos laborales. En mi sindicato yo soy parte de la asesoría laboral de mi sindicato, y cuando voy a reclamar los procesos de mis compañeras, el mismo mío, yo llevo en mi caso 7 años, mi empleador fue un embajador, y simplemente por el tema de poder de su cargo que tenía, mi proceso duró 7 años, ¿no? Porque siempre lo apelaba y nunca me quería pagar. Entonces empecé a trabajar en el sindicato, en el área laboral como el abogado, y empecé siguiendo casos. Entonces cuando yo iba a los juzgados, siempre nos decían, bueno, ¿y usted para qué viene? O sea, siempre te minimizan, ¿no? Y más todavía te minimizan por el hecho de ser trabajadora del hogar, ¿no? Pero lo bueno es que aprendí mucho con el abogado y sé cómo se manejan los casos laborales. Entonces mi lucha fue aprender y tumbar estas barreras, ¿no? Porque finalmente son barreras que no nos dejan acceder a nuestros beneficios laborales, y aprendí a defender casos, y aún así todavía sigue siendo muy patriarcal el sistema. O sea, no hemos cambiado nada, a pesar de que tenemos leyes a favor de las mujeres, pero no, nos siguen violando derechos, ¿no?
todo lo que tiene que ver con el pensamiento de mujer, ¿no? Lo que señalas es muy cierto porque históricamente la que se ha considerado la voz de autoridad es la voz masculina, ¿no? Por eso yo no sé si quizás tú en algún momento te has sentido deslegitimada, has sentido que tus opiniones no son tomadas en cuenta o que tu voz simplemente no tiene impacto o eco en las decisiones que tú buscas fomentar, tomar. En realidad sí he sentido en bastantes espacios donde no me he sentido escuchada, pero en realidad también he aprendido a que escuchen mi voz, ¿no? Porque no es tampoco imposible que nos callen, ¿no? Nosotros tenemos que luchar porque nos escuchen y que valgan nuestros derechos y todo nuestro... O sea, como ser mujer nos tienen que respetar en todos los aspectos, ¿no? Y qué importante tu caso y tu experiencia, porque en este caso tu voz es la voz de una trabajadora del hogar y muchas mujeres en este país asumen, digamos, el rol de una trabajadora del hogar, pero no conocen cuáles son sus derechos, ¿no? Son explotadas en cuanto a horas diarias de trabajo, son sometidas a acciones que perjudican su dignidad. Yo tengo familiares que son trabajadoras del hogar y conozco muy de cerca cómo son humilladas y cómo porque piensan de que simplemente se dedican al trabajo doméstico, sus patrones pueden hacer lo que quieran con ellas, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿tú qué recomendaciones o qué palabras de aliento podrías darle a una trabajadora del hogar en este país que todavía no conoce sus derechos? Y para mí la palabra más fuerte que yo tengo es ser valiente, ¿no? Porque si tú eres valiente puedes afrontar todas las dificultades y enfrentarte con tu enemigo, ¿no? Que tu enemigo normalmente, si somos trabajadoras, siempre es nuestro empleador, ¿no? Y no solamente trabajadores del hogar, ¿no? Porque también hay empleadores o jefes que por el hecho de ser machos abusan de su poder y también quieren someter a sus trabajadoras, ¿no? Entonces para mí lo más importante es ser valiente y empoderarnos como mujeres, ¿no? Porque la lucha no termina acá, sino que nosotros vamos construyendo nuestra lucha día a día. ¿Y qué tan fuerte para ti ha sido a nivel personal llevar un caso como trabajadora del hogar contra alguien que está sentado en el poder tan fuertemente como la figura de un embajador, por ejemplo? En realidad fue muy muy fuerte porque en un momento, por mucho tiempo sufrí acoso, tocamientos indebidos y esto afecta no solamente tu personalidad, sino tus sentimientos, o sea, afecta todo tu cuerpo, todo tu ser, ¿no? Entonces para mí fue muy difícil denunciar y lo peor que en mi caso nunca me escuchó el juez en el tema del acoso, ¿no? Porque me decía, bueno, es tu palabra contra la de él, ¿no? Y nunca tampoco pude probar esto porque dentro de una casa no hay manera de que tú grabes, ¿no? Y si además si este improviso que te toca, no sabes en qué momento lo va a hacer, o sea, fue muy, muy difícil. Y sí, en algún momento salí en un reportaje de un programa dominical y cuando dije que era acoso empezó a pagarme, ¿no? O sea, tuvieron que pasar 4 años de mi proceso que ya estaba en juicio para que él empiece a pagar, ¿no? Y solamente por el simple hecho de que sí, yo iba a hablar públicamente que él me había tocado, que había tenido cosas muy feas, ¿no? Fue realmente difícil. Tu caso me deja una reflexión sobre lo que nuestra sociedad todavía señala cuando una mujer se atreve a denunciar, si es en el momento o si lo hace años tarde, ¿no? Cuando se hace muchos años tarde, los cuestionamientos están relacionados a ¿por qué no denunció antes?, ¿no? Pero cuando denunciamos en el momento, igual se deslegitima lo que decimos, no se toman en cuenta nuestras experiencias. Creo que eso es algo que debemos tener presente en el momento de quizás visibilizar también los casos de muchas mujeres, ¿no? Poder, digamos, empatizar con ellas, ya sea el momento en el cual decidan denunciar,
porque finalmente un caso de acoso y de violencia de género en general nunca va a ser culpa de la víctima, sino de la persona que realiza ese tipo de violencia, ¿no? Eso es verdad, pero también igual te victimizan, ¿no? Porque cuando vas a denunciar, el policía te dice ha sido cierto, o sea, sufres otro tipo de revictimización dentro del lugar donde tú denuncias, ¿no? O sea, eso también hay que mejorar ese tema de denuncias para que nos crean, ¿no? Porque finalmente nosotros no vamos a ir a mentir a una denuncia de acoso, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Las instituciones como la policía necesitan claramente una reforma, una cuestión de quizás sensibilización para poder recibir las denuncias, sobre todo de violencia de género. Otra pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles han sido las principales barreras que tú como mujer has enfrentado dentro del sindicato, del mundo del sindicato? En realidad es el machismo, porque siempre que tú quieres alzar vuelo, o sea, moverte en el movimiento sindical, o sea, el hecho de ser mujer también te limita, ¿no? Porque siempre hacen caso más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Esa es una de las barreras, inclusive cuando he llevado, porque yo he aprendido a llevar casos laborales. En mi sindicato yo soy parte de la asesoría laboral de mi sindicato, y cuando voy a reclamar los procesos de mis compañeras, el mismo mío, yo llevo en mi caso 7 años, mi empleador fue un embajador, y simplemente por el tema de poder de su cargo que tenía, mi proceso duró 7 años, ¿no? Porque siempre lo apelaba y nunca me quería pagar. Entonces empecé a trabajar en el sindicato, en el área laboral con el abogado, y empecé siguiendo casos. Entonces cuando yo iba a los juzgados, siempre nos decían, bueno, ¿y usted para qué viene? O sea, siempre te minimizan, ¿no? Y más todavía te minimizan por el hecho de ser trabajadora del hogar, ¿no? Pero lo bueno es que aprendí mucho con el abogado y sé cómo se manejan los casos laborales. Entonces mi lucha fue aprender y tumbar estas barreras, ¿no? Porque finalmente son barreras que no nos dejan acceder a nuestros beneficios laborales, y aprendí a defender casos, y aún así todavía sigue siendo muy patriarcal el sistema. O sea, no hemos cambiado nada, a pesar de que tenemos leyes a favor de las mujeres, pero no, nos siguen violando derechos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pensamiento de mujer, ¿no? Lo que señalas es muy cierto, porque históricamente la que se ha considerado la voz de autoridad es la voz masculina, ¿no? Por eso yo no sé si quizás tú en algún momento te has sentido deslegitimada, has sentido que tus opiniones no son tomadas en cuenta, o que tu voz simplemente no tiene impacto o eco en las decisiones que tú buscas fomentar, tomar. En realidad sí he sentido en bastantes espacios donde no me he sentido escuchada, pero en realidad también he aprendido a que escuchen mi voz, ¿no? Porque no es tampoco imposible que nos callen, ¿no? Nosotros tenemos que luchar porque nos escuchen y que valgan nuestros derechos y todo nuestro... O sea, como ser mujer nos tienen que respetar en todos los aspectos, ¿no? Y qué importante tu caso y tu experiencia, porque en este caso tu voz es la voz de una trabajadora del hogar, y muchas mujeres en este país asumen, digamos, el rol de una trabajadora del hogar, pero no conocen cuáles son sus derechos, ¿no? Son explotadas en cuanto a horas diarias de trabajo, son sometidas a acciones que perjudican su dignidad. Yo tengo familiares que son trabajadoras del hogar y conozco muy de cerca cómo son humilladas, y cómo, porque piensan de que simplemente se dedican al trabajo doméstico, sus patrones pueden hacer lo que quieran con ellas, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿tú qué recomendaciones o qué palabras de aliento podrías darle a una trabajadora del hogar en este país que todavía no conoce sus derechos? Y para mí la palabra más fuerte que yo tengo es ser valiente, ¿no? Porque si tú eres valiente puedes afrontar todas las dificultades y enfrentarte con tu enemigo, ¿no? Que tu enemigo normalmente
si somos trabajadoras siempre es nuestro empleador, ¿no? Y no solamente trabajadores del hogar, ¿no? Porque también hay empleadores o jefes que por el hecho de ser machos abusan de su poder y también quieren someter a sus trabajadoras, ¿no? Entonces para mí lo más importante es ser valiente y empoderarnos como mujeres, ¿no? Porque la lucha no termina acá, sino que nosotros vamos construyendo nuestra lucha día a día. ¿Y qué tan fuerte para ti ha sido a nivel personal llevar un caso como trabajadora del hogar contra alguien que está sentado en el poder tan fuertemente como la figura de un embajador, por ejemplo? En realidad fue muy, muy fuerte porque en un momento, por mucho tiempo sufrí acoso, tocamientos indebidos y esto afecta no solamente tu personalidad, sino tus sentimientos, o sea, afecta todo tu cuerpo, todo tu ser, ¿no? Entonces para mí fue muy difícil denunciar y lo peor que en mi caso nunca me escuchó el juez en el tema del acoso, ¿no? Porque me decía, bueno, es tu palabra contra la de él, ¿no? Y nunca tampoco pude probar esto porque dentro de una casa no hay manera de que tú grabes, ¿no? Y si además si es de improviso que te toca, no sabes en qué momento lo va a hacer, o sea, fue muy, muy difícil. Y sí, en algún momento salí en un reportaje de un programa dominical y cuando dije que era acoso empezó a pagarme, ¿no? O sea, tuvieron que pasar 4 años de mi proceso que ya estaba en juicio para que él empiece a pagar, ¿no? Y solamente por el simple hecho de que sí yo iba a hablar públicamente que él me había tocado, que había tenido cosas muy feas, ¿no? Fue realmente difícil. Tu caso me deja una reflexión sobre lo que nuestra sociedad todavía señala cuando una mujer se atreve a denunciar, si es en el momento o si lo hace años tarde, ¿no? Cuando se hace muchos años tarde, los cuestionamientos están relacionados a ¿por qué no denunció antes?, ¿no? Pero cuando denunciamos en el momento, igual se deslegitima lo que decimos, no se toman en cuenta nuestras experiencias. Creo que eso es algo que debemos tener presente en el momento de quizás visibilizar también los casos de muchas mujeres, ¿no? Poder, digamos, empatizar con ellas, ya sea el momento en el cual decidan denunciar, porque finalmente un caso de acoso y de violencia de género en general nunca va a ser culpa de la víctima, sino de la persona que realiza ese tipo de violencia, ¿no? Eso es verdad, pero también igual te victimizan, ¿no? Porque cuando vas a denunciar, el policía te dice ha sido cierto, o sea, sufres otro tipo de revictimización dentro del lugar donde tú denuncias, ¿no? O sea, eso también hay que mejorar ese tema de denuncias para que nos crean, ¿no? Porque finalmente nosotros no vamos a ir a mentir a una denuncia de acoso, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Las instituciones como la policía necesitan claramente una reforma, una cuestión de quizás sensibilización para poder recibir las denuncias, sobre todo de violencia de género. Desde tu experiencia, ¿qué palabras podrías brindarles tú a las mujeres que quizás quisieran ingresar en un sindicato, pero aún sienten temor por el hecho de que piensan de que no van a ser validadas o que sus opiniones no van a ser tomadas en cuenta? Yo podría decirle a las mujeres que se afilien, ¿no? Que se afilien porque en realidad el sindicato te da poder, ¿no? El sindicato te da poder y también te da conocimiento de saber qué es lo que como trabajadora te corresponde, ¿no? Porque un sindicato vela por los derechos de las trabajadoras, de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Cualquier sindicato es una fuerza para que los trabajadores reclamen sus derechos, logren mejoras económicas y no solamente mejoras económicas, sino mejoras en todo tipo, ¿no? Porque también es la capacitación que te da, hay diferentes capacitaciones durante tu permanencia en el sindicato y yo les invitaría a todas las mujeres a que se afilien a un sindicato y que no tengan miedo, ¿no? Y sobre todo al sector de trabajadoras del hogar, porque piensan que el empleador las va a votar y mientras si tú te afilias no hay ninguna
amenaza de que te vote, ¿no? Y además con la ley que tenemos ahora, que es una ley completa, es totalmente beneficiosa al trabajador. Bien, Carmen, y para ti, en tu experiencia como mujer, ¿qué significa resistir en política? Para mí resistir es tener la valentía de enfrentar todos los obstáculos que nos ponen a nosotros como mujeres, ¿no? Porque siempre minimizan nuestro poder, nuestras capacidades de surgir, y nosotros como mujeres somos muy valientes y muy valiosas, y si somos feministas mucho más todavía, ¿no? Porque eso nos enseña a ser empáticas y solidarias y sororas, ¿no? Es una palabra que me encanta porque es el acompañamiento entre nosotras las mujeres y conocernos como mujeres y ayudarnos como mujeres, ¿no? Eso para mí es súper importante. Me quedo con tu experiencia, con tu valentía, con tu fortaleza de nadar en aguas adversas, ¿no? Porque finalmente sea el espacio que como mujeres habitemos, siempre van a haber voces que busquen silenciarnos. Y creo que tu experiencia es algo que le da mucho valor a la lucha de las mujeres en el mundo del sindicato y también en el mundo del feminismo. Particularmente yo te admiro mucho como activista feminista y como mujer líder sindical. Muchas gracias, Montserrat. Yo también te admiro y admiro a todas las mujeres que luchan por ser mejores cada día, ¿no? Y el feminismo nos da esas herramientas. Hemos llegado a la parte final de nuestro primer capítulo. Sin duda alguna me voy con una reflexión de que las mujeres en política incomodan, y creo que Carmencita es un gran ejemplo de ello. También demandar, digamos, resistencia a todas las mujeres que creen que están solas, que creen que sus trabajos, sus voces no van a ser escuchadas, que si deciden o planean mejoras no van a ser escuchadas. Carmen es prueba de que con valentía, firmeza y con una voz que hable fuerte y claro se pueden lograr muchas cosas, y creo que finalmente en colectividad todo es más sencillo. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram de Maldito Feminismo.